Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer y profundizar la problemática nacional, pero a través del diálogo buscar las mejores soluciones. Y hoy estaremos hablando de diversos temas referentes a nuestro país, relacionados con aspectos internacionales, incluso algunos, como por ejemplo la Sisi. ¿Qué pasó con la Sisi en Honduras? Promesa incumplida. ¿O será que se podrá cumplir en estos 5 o 4 meses que faltan de gobierno? ¿Podemos tener una Sisi en estos próximos 4 meses que faltan de gobierno? Vamos a escuchar a nuestro invitado y le damos la bienvenida a nuestro amigo Norman Mondragón. Bienvenido, Norman, gracias por acompañarnos de nuevo a Unidos en Diálogo. Para mí es un honor tenerlo. Y pues, ¿cómo está eso de la Sisi, Norman? Honduras necesita la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras. Eso significa las letras Sisi. Debido a los graves actos de corrupción que está cometiendo este gobierno y que cometieron los anteriores. Recordemos que la Comisión Internacional contra la Impunidad de Honduras va a venir a develar muchos actos de corrupción de este gobierno, y es este gobierno el responsable, porque se comprometió desde el inicio de la campaña de la Xiomara Castro de que iba a traer la Sisi. Fue parte del peso democrático que ejerció Xiomara Castro para ser electa y no ha cumplido. ¿Y por qué cree usted que no han cumplido? Porque ellos en sus comparecencias públicas dicen que no hay ningún acto de corrupción en este gobierno y que todos los actos de corrupción fueron desde los gobiernos de Suazo Córdoba para acá y los gobiernos militares de Suazo Córdoba para atrás, pero este gobierno no, según lo que dicen los funcionarios actuales. Es que nadie ve un juez en su propia causa. Los de Libre siguen señalando para atrás, del 28 de enero o 26 de enero del 2022 para atrás. A partir de ahí, los de Libre dicen no hay actos de corrupción, nosotros somos los más transparentes, nosotros orinamos agua de bendita, nosotros somos la refundición. Eso es lo que dicen ellos. Pero la realidad es otra, y la realidad no se puede ocultar. No se le puede dar a tol con un dedo a las personas que escudriñamos la información, que somos parte del pueblo, que somos ciudadanos y diariamente tenemos que ver la realidad hondureña. Los que estamos abajo sabemos cómo estamos en seguridad, los que estamos abajo sabemos cómo estamos en salud, los que estamos abajo sabemos cómo está la educación. Los actos de corrupción, yo no necesito trabajar en alguna secretaría o ser investigador de la ATIC o ser fiscal o ser juez o ser parte de la corte ni ser policía. Suficiente con ser ciudadano, vivir en Honduras para darme cuenta de los actos de corrupción, porque hay un presupuesto general en Honduras. Cada año se aprueba un presupuesto y este presupuesto tiene una cantidad para cada una de las dependencias públicas. Y cuando uno va, si hay tantos miles de millones para la Secretaría de Seguridad, por ejemplo, y yo soy asaltado cada vez que salgo, soy extorsionado, entonces ese dinero que se está aportando para mi seguridad, ¿a dónde está cayendo si no hay seguridad? Entonces se lo están robando. Es algo obvio. Si a las mujeres las están asesinando, que es el delito de femicidio o feminicidio, entonces, ¿qué me está indicando a mí? ¿A dónde está yendo el dinero que se destinó a seguridad? Si los niños se están mojando mientras reciben clases, si el techo está deteriorado, peor si Chin no se ha dado cuenta para irlas a reparar, entonces, ¿qué me indica a mí? ¿Dónde está el dinero que se designó del presupuesto general de la República para la reparación de escuelas, para esto? ¿Dónde está este dinero? No necesito ser del Ministerio Público o Policía para saber que ese dinero simplemente no llega a donde se destinó. Entonces, si no llega a donde se destinó, ese dinero está en las bolsas de alguien. ¿Y las bolsas de quién? De los que lo manejan. ¿Y quiénes son los que manejan esos presupuestos en el país? Los ministros. ¿Y bajo quién están los ministros? Bajo Xiomara. Entonces, ella es la principal responsable de la miseria y la crisis económica que está viviendo el país. Bueno, usted mencionó lo del japonés que está ayudando en los diferentes centros educativos, y me di cuenta que la semana pasada prohibieron que reparara una escuela donde yo puse un granito de arena en esa escuela, incluso en mi servicio social para graduarme de bachiller en Ciencias y Letras.
construimos un par de aulas en esa escuela que es la IPSAMNA, que está en el Luarque, en la satélite, está en la satélite, entre la satélite y el Luarque. Y me di cuenta que está reparándola y que fueron las autoridades de la Secretaría de Educación a prohibir que hiciera reparación. Pero lo que más me preocupa es que de ahí son prácticamente varios de los que han sido ministros y viceministros. Yo creo que el ministro actual, ahí creo que trabajaba, ahí tenía la plaza, y el viceministro anterior, ahí tenía la plaza. Así que qué terrible es que un japonés venga a querer hacer las cosas y por acciones de ese tipo no quieren que haga lo que... Y miré incluso un video de uno de los donantes de él que donó $50,000 para hacer reparaciones e indignado estaba haciendo la denuncia de que el gobierno pone las placas de inauguración donde este japonés hace las reparaciones. ¿Cómo está esa situación? Es que Shin Fujiyama tiene un carácter internacional, debido a no ser Shin Fujiyama, sino debido a su altruismo, a su empatía, a su compasión. Shin ha visto la necesidad en la que está el pueblo hondureño, sobre todo la niñez y la adolescencia, y ha decidido invertir sus esfuerzos, su buen corazón, en ayudar a la educación hondureña. Y al tener un carácter internacional, llama la atención de los medios internacionales y nacionales. Y si un japonés, un extranjero, viene a hacer lo que el gobierno no hace, por supuesto que está develando esto, está develando que a quien le compete asegurar una buena educación e infraestructura para el sistema educativo no lo está haciendo. Porque si dependemos de la caridad nacional e internacional para hacer este tipo de obra, ¿a dónde están yendo nuestros impuestos, el presupuesto que está dirigido para la reparación de escuelas? No, pero sí son aprovechados, están robando el dinero. Y la cólera de los de Libre ahorita es que ellos no están administrando el dinero. Y si ellos lo administran, lógicamente lo administran, pero para sus cuentas privadas. No van a ir a la escuela. Nadie confía en los políticos de Libre y con justa razón porque son ladrones. Y en relación a eso entonces, lo de la Sisi, ¿por qué la Sisi no ha venido a Honduras? ¿Por qué la Sisi no ha venido a Honduras, Norman Mondragón? La Sisi a Honduras no ha venido pueblo hondureño. No porque la oposición no lo quiera, sino porque Libre y la oposición no la quiere. Yo no vengo aquí a defender a nadie, porque yo no pertenezco a ningún partido político. Yo pertenezco a la única bandera que a mí me gusta ondear y es la de 2 franjas azules, turquesa, una franja blanca y 5 estrellas a la cual yo puedo hacerle el saludo. No le hago el saludo a ninguna otra bandera de ningún otro partido, porque todos los partidos están dirigidos por gente de dudosa reputación, personas a las cuales les sobran los expedientes en el Ministerio Público por actos de corrupción, lavado de activos, sobrevaloración, tantas cosas. Tito Afura y todos los representantes de los 3 grandes partidos en Honduras son ladrones y tienen antecedentes. Que la gente que responde a su estómago y no a su cerebro por una chambita no se quiera dar cuenta o se da cuenta pero lo obvia para no perder la chamba es otra cosa. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras es un equipo de expertos, peritos e investigadores que no van a estar bajo el mando de Mel Zelaya, ni de Joel Zelaya, ni de Rebeca Raquel Obando, ni de Luis Redondo. Van a estar, es una comisión que viene desde la ONU, Organización de Naciones Unidas. Entonces, al hacer una organización internacional, va a venir a hacer un verdadero análisis científico de las pruebas. Se va a basar en una verdadera investigación científica, recolección de indicios, para ver cómo cada funcionario, no solo del gobierno de la refundición socialista, sino también del gobierno cachureco y liberal, han robado. Y entonces, la Sisi no solo va a escudriñar el gobierno de Mel Zelaya, sino también el de Juan Orlando, el de Pepe Lobo y el de Mel cuando era liberal y así. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todo ese baño de pureza que se da Libre se le va a ir al carajo. ¿Por qué? Porque la Sisi va a venir a comprobar que son ladrones. Entonces, Libre solo señalando a la oposición. Pero bien que cuando han suscrito pactos en madrugones hay decretos de sobra. Usted va a ver, Luis Redondo en un madrugón se eligieron a los 2 fiscales. Titular y adjunto, en un madrugón. El Tribunal Superior de Cuentas en un madrugón, la misma noche. Consejo Nacional Electoral,
Tribunal de Justicia Electoral en un madrugón. Entonces, ¿qué podemos considerar nosotros? Pero solo discúlpeme, voy a... Es importante en este caso, Norman, que tengamos nosotros la oportunidad, por ejemplo, de decir cuáles son los requisitos que pone la ONU para poder habilitar esta comisión en contra de la impunidad y la corrupción en Honduras. ¿Qué es lo que ha detenido que realmente venga la comisión? O sea, los requisitos que este gobierno tendría que haber puesto a la mesa y no se han cumplido. Bueno, hay que ver que durante este gobierno del Partido Libre se han hecho unos avances para la avenida de la Sisi. Se han derogado 3 decretos. El primero es del fondo departamental. Bueno, pero eso no fue cambiado. No, sí fue derogado el decreto del fondo departamental. Ahora Luis Redondo nada más le cambió el nombre. Pues sí, pero eso no. De hecho, el decreto del fondo departamental ya está derogado y eso es un avance, aunque Luis Redondo le haya cambiado simplemente el nombre. Ahora se llaman subvenciones. Luis Redondo cada mes le da 100,000 lempiras extra a los diputados. Los diputados ganan 120,000 lempiras más viáticos, más seguros internacionales, nacionales y todo lo que puedan inventar, más 100,000 lempiras de bono cada mes. El diputado es una forma sigilosa y sin vergüenza de aumento a los diputados. Les ha subido 100,000 lempiras mensuales. Eso, el fondo departamental como decreto está derogado, pero en la práctica sigue con otro nombre que llaman subvenciones. O sea, Luis Redondo está traicionando a los que votamos, porque me incluyo, votamos por la alianza para que hubieran verdaderos cambios, pero ellos no cumplieron, derogaron el decreto bajo el nombre de fondo departamental, pero el decreto sigue vigente bajo las subvenciones, pero de cualquier forma, legislativamente, legalmente está derogado el decreto del fondo departamental. También está el decreto que impedía... Ya no se llama Chana, sino que Juana. Sí, ya no se llama cachurecos y no libres. También se derogó el decreto que prohibía al Ministerio Público requerir o secuestrar documentos en el Tribunal Superior de Cuentas o en diferentes secretarías que podrían involucrar a altos funcionarios públicos. Eso de alguna forma fue un avance. Y el otro decreto que derogó el Partido Libre es precisamente la cuestión de los delitos de lesa humanidad. Juan Orlando, debido a que él reprimía y se había elegido inconstitucionalmente, tenía que tener de parte a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, pero no se podía arriesgar a que fueran acusados delitos por culpa de andarlo defendiendo a él. Entonces se emite este decreto que exoneraba a la cúpula policial y militar de cualquier responsabilidad penal por cometer abusos de autoridad. Entonces son 3 decretos en los que se ha avanzado durante este gobierno, pero Libre. ¿Y entonces por qué no viene la CICI si porque aunque el nuevo canciller, el sucesor de Enrique Reina, dio 4 puntos en un comunicado que sacó hace 2 días en la solicitud de extensión del memorándum de entendimiento entre la ONU y el gobierno de la refundición socialista, toca 4 puntos, pero no toca los principales, y es el decreto de amnistía, el pacto de impunidad, la inmunidad parlamentaria. Son 2 cosas que no incluyó el canciller en el documento. Qué conveniente, cualquiera que lea los documentos que entregó el canciller que publicó en X, podría leer los 4 puntos, no incluyen el decreto de amnistía. ¿Por qué? Porque el decreto de amnistía, cualquier funcionario roba, como robó Chimirri, como robó Enrique Flores Lanza, como robó Padilla Sunceri, pueden robar lo que quieran. Y solo presentan un escrito, y ¿quién es la encargada de este escrito? Berta Oliva, la directora del COFADE, es la que da el visto bueno, y ella es parte de la nómina de Mel Zelaya y Xiomara Castro. Ella es la encargada de aplicar el decreto de amnistía indirectamente. Ella no es juez, me dirán, pero vos sos un burro porque sabés que el Ministerio Público no, en Honduras no existe independencia de poderes. Ella es la encargada que ha puesto Mel para esto. Berta Oliva, la directora del COFADE, es una de las grandes cómplices del decreto de amnistía. Entonces, eso me pone preocupado en el sentido de que,
O sea, no vale nada, por así decirlo, la presidenta de la Corte Suprema, si Berta Oliva manda un papelito, ese tiene que estar libre. Berta Oliva es la que decide. Berta Oliva fue la que fue a recibir a Enrique Flores Lanza como un héroe a la frontera. Incluso le dedicó una conferencia, compañero, y todo esto. Ya hasta se le olvidó Nativi a Berta Oliva por estar pensando en estos ladrones. Porque es una mujer que nunca ha trabajado, ella ha vivido de COFADE, ella ha recibido ayudas internacionales con esa paja de la defensa de derechos humanos. Y también de USAID, que los de Libre, tanto hay que esos gringos, que esos pitillán, que yo no sé cómo les dicen, el imperio. Pero durante estuvo Juan Orlando y Pepe Lobo, cuando los de Libre eran atacados, cuando los de Libre eran agredidos por la Fuerza Armada y la Policía Nacional, donde iban a dar era a COFADE, y COFADE tenía un presupuesto de USAID. Cada año USAID le daba un presupuesto a estas organizaciones. Entonces, ¿quién Por eso es que Donald Trump lo elimina ese asunto. ¿Quién estaba financiando la defensa de los supuestos revolucionarios de Libre? Estados Unidos. Ellos se hacen de la vista gorda cuando hablan del imperio. Y el imperio fue quienes les daban la seguridad jurídica durante las protestas. Y el dinero. Sí. Cada organización recibe un presupuesto de USAID. Y Berta Oliva era quien recibía el presupuesto de COFADE. Ese equipo no comía aire. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Libre no era gobierno. Y los cachurecos, yo creo que sí, el gobierno le había dado más que una ayuda a Berta Oliva por parte de esa organización. Ella no lo iba a decir, porque siempre debajo de la mesa se arreglan. Pero USAID sí le daba un presupuesto y organizaciones internacionales. Ahora que Berta Oliva está en el poder, porque ella es parte del equipo de trabajo de Mel y Xiomara, Berta Oliva, ahora se le ha olvidado todo eso. Ahora ya no existen los femicidios para Berta Oliva. Para Berta Oliva ya no existen la crisis del Bajo Aguán. Para Berta Oliva ya no existen las violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios públicos. Berta Oliva no se pronunció para el tráfico de niños del DINAF. Berta Oliva no se pronunció. Si Berta Oliva, si hubiese sido ese escándalo DINAF durante Libre, Berta Oliva era la primera llamando a los padres de los niños, porque así es que hacen negocio con los derechos humanos. Le violaron a la niña, llama a los papás. Si hubiese sido el gobierno anterior, mejor sí, dicho. Ahí estuviera Berta Oliva, pero Berta Oliva pico cerrado y es de derechos humanos, no dijo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la traficante de niños, Dulce María, es de su partido. Es parte del equipo de trabajo de Mel, donde trabaja Berta Oliva. Entonces, ¿por qué necesitamos la CICI? Necesitamos la CICI porque la corrupción nos está matando. Cada vez que se roban el presupuesto de salud, no hay medicamentos, muchos diabéticos no tienen medicamentos y no pueden trabajar porque no hay trabajo. Entonces dicen, no, es que Aragán no quiere trabajar. Ahí hay trabajo, le ofrecen a uno, ¿cuánto le dan de trabajo en Honduras? 6,000, 7,000 empiras. Tenés necesidad, tenés que aguantar, dice. Pero la canasta básica está en 20,000 empiras. Entonces no pueden y quieren obligar al hondureño y le dicen a Aragán si no acepta un sueldo que no ajusta ni para comer. Entonces quieren llamar al hondureño Aragán cuando el hondureño lo único que está queriendo es que le respeten sus derechos laborales. Culpan al hondureño. La sociedad hondureña culpa al hondureño de Aragán solo porque no acepta un sueldo de 4,000 empiras. Le dice Aragán. Eso no es ser Aragán. Para eso existen los derechos laborales. Y si la canasta básica estuviera a 3,000 y el sueldo de 4,000, entonces el hondureño sería Aragán. Pero le están dando 4,000 mensuales y la canasta básica está en 20,000. Eso no es ser Aragán. Y el gobierno se presta a esas actitudes porque usted va a poner renuncia a ese cartel de trabajo y ese montón de araganes que están ahí no les interesa hacer justicia, que para eso le pagamos. La Comisión Internacional contra la Impunidad de Honduras es tan necesaria, así como es necesaria los medicamentos en los hospitales, así como es necesaria la seguridad en las calles, así como es necesaria que hayan buenos techos, que hayan buenas sillas para que los niños estén cómodos y reciban sus clases. Así que haya merienda escolar. La merienda escolar. Que básica. Ahora, usted mencionó ya uno de los puntos, que es ese decreto de impunidad que dejó libre a un montón de delincuentes. Son delincuentes. Hicieron o no hicieron, los dejó libres. ¿Cuál es el otro aspecto que exige en este caso también para venir la CICI? Porque con ese decreto de impunidad definitivamente no creo que venga, si no lo corrigen. Es que la inmunidad parlamentaria es una de las dos grandes cosas que no mencionan. Mire, el canciller mencionó 4 puntos, pero no mencionó el decreto de amnistía, porque el decreto de amnistía es la carta blanca
el sobreseimiento definitivo para cualquier político que robe. Sí, que eso es lo que le decimos nosotros el decreto pacto de impunidad. El pacto de impunidad, que es el de la Y la amnistía. inmunidad parlamentaria, que hasta los jueces y fiscales tienen que ir a buscar al ladrón a la casa a ver si quiere declarar. Así están las leyes en Honduras. Si una ley beneficia solo a funcionarios públicos, no es una ley que debería ni siquiera entrar en vigencia. El pueblo tiene que levantarse. El soberano tiene que levantarse cuando sus representantes se están representando a ellos mismos y no están representando los intereses del pueblo. ¿A quién representa el decreto de amnistía? A los ladrones. El decreto de amnistía no está representando a los presos Tanto políticos. los de Juana como Chana. ¿Sí? No nació el decreto de amnistía tenía un buen fin. Tenía un buen fin, que era dejar en libertad o aplicarlo a aquellas personas que están siendo perseguidas injustamente. O sea, injustamente. No para dejar libre a personas que son culpables, que son delincuentes. Hay una gran diferencia. Entonces, es muy loable el sentido del decreto de amnistía. Entonces, ¿quiénes son los que no quieren que venga la CICI realmente al país? Libre no quiere que venga la CICI. Porque los que me están escuchando, ¿por qué se pusieron de acuerdo para elegir al fiscal general tan rápido? Al Tribunal Superior de Cuentas, al Consejo Nacional Electoral, la misma Corte, los 15 magistrados, los 3 partidos llegaron a acuerdo y se necesitaba mayoría calificada. Se necesitaba. Para que venga la CICI para la derogación del pacto de impunidad, mal llamado decreto de amnistía, inmunidad parlamentaria, la cuestión del lavado de activos, ese artículo tan dañino del 437, que dice que no se puede juzgar a nadie que haya robado y que tenga millones injustificables si el Ministerio Público no le amerite un delito precedente. O sea que usted puede robar todo lo que quiera y tener millones y no tiene por qué justificarlo. Es el Ministerio Público que tiene que averiguarle a usted de dónde sacó ese dinero cuando usted tiene que justificar ese dinero. Si todo el mundo tiene que justificar esto. Y de esto el gran cómplice son los bancos. Antes lo decía el perro amarillo, que ahora es realmente perro fiel de Mel Zelaya. Aquí el secreto del lavado de activos, un cómplice necesario del lavado de activos, son los bancos. Porque ¿a dónde va a parar todo el dinero? Tito Afura, cuando se robó más de 30 millones para pagarle las deudas a la CIA, no lo tenía debajo del colchón, estaba en un banco. Y si entra dinero a nombre de Norman Mondragón en un banco, 28 millones de un solo, el banco tiene que mandar la alerta a la Comisión Nacional de Banco de Seguros. Entonces, ¿por qué no se envían esas alertas? Pero a mí me bloquearon de Western Junior porque hice una campaña para ayudar a los niños del semáforo con la tamaleada de diciembre. Yo estoy bloqueado de Western Junior. ¿Y cuánto me mandaba la gente? De muy buen corazón, $20, $30. Bloqueada de Western Junior por sospechas de lavado de activos, porque me estaban mandando dinero. ¿Y cuánto pude colectar? Como $200 de 10, 20. Y otra gente, porque éramos varios colectando dinero, recolectó otro y así hicimos una buena tamaleada para los niños. Pero yo fui bloqueado por $200 por Western. Y esta gente por lavado de activos. Ajá. O sea que usted lavó $200. Ajá, y que eran donaciones de diferentes gente de 10, $20. Yo estoy bloqueado en Western Junior y si tienen dudas, los que trabajan en el gobierno, vayan a averiguar eso. Si es mentira, que yo fui hace poco a la Comisión Nacional de Banca y Seguros y me dijeron que ellos no tenían nada que ver porque ellos solo eran de bancos y que no tienen nada que ver con las empresas remesadoras. Así me fue la respuesta. Después fui a la Dirección Nacional de Protección al Consumidor y ahí me tomaron la denuncia contra Western. Ajá, pero estos ladrones que desvían miles de millones a sus cuentas privadas, no hay nadie que emita alerta. Si Banco Atlántida, ahí está el dinero de un fideicomiso de determinado proyecto, por ejemplo, calle, y es trasladado a Suiza, ellos deben emitir una alerta. Porque ¿para dónde salió ese dinero? Tiene que haber algo. Para eso existe el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público, pero no pasa nada. Por eso necesitamos la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras. Ella se va a encargar de ir a ver cómo movieron este dinero, de quién era este dinero, de qué proyecto, para dónde era y cómo se lo robaron. Necesitamos la comisión. Es por eso que yo hago una invitación a las personas que me están viendo. Dejen de quejarse tanto en las redes sociales y empecemos a actuar. ¿Y cuál de los candidatos que hay hasta el momento en la palestra pública cree que lo traiga? Porque acaban de eliminar 6 partidos que no los inscribieron por ese mismo temor que hay. ¿A cuál de los que quedaron entonces cree usted que pueda traer la CICI? Porque en estos 4 meses así de clarito no la traen. Entonces tendríamos que votar por alguien que se supone que la pueda traer en los próximos, no 4 años, tiene que ser en los próximos 4 meses a partir del próximo mes de enero.
O sea que estamos hablando de enero, febrero, marzo, abril, mayo tiene que estar el próximo gobierno comprometiéndose a traer la CICI aquí a Honduras. El problema es que, mire, de los 3 partidos mayoritarios, yo les digo algo, lo que antes podría ocasionar un problema de la política hondureña con respecto a un candidato como es Salvador Narrala, la bipolaridad, en este caso, que ahora es el candidato presidencial oficial de un partido grande, es una ventaja para la política hondureña. ¿Por qué? Porque Mel Zelaya domina libre. El Partido Liberal siempre lo ha dominado Carlos Flores y Yanni Rosenthal. Y ahí han dado Micheletti como consejero. Pero al caer Salvador Narrala en el Partido Liberal, es un tipo desobediente, narcisista, egocentrista y bipolar. Uno de los tantos defectos que todo el mundo le menciona y que yo mismo lo he notado porque yo he tenido la desgracia de estar al frente de ese tipo. No es lo peor que use maquillaje bastante Salvador que parezca maniquí, sino que es arrogante y es pedante. Pero eso mismo que nosotros le hemos criticado durante años a Salvador Narrala va a ser la ventaja en el Partido Liberal, porque no va a ser un tipo al que Yanni Rosenthal va a dominar, no va a ser un tipo al que Mel a través de Yanni va a dominar. Y esa es una ventaja para la política. Yo no soy seguidor de Salvador Narrala, yo no soy de ningún partido, pero me debo a la objetividad. Ya sabemos que Tito Afura, Mel lo tiene así, ¿ve? Vulgarmente. Mel a Tito Afura desde el Ministerio Público lo controla. Cada vez que Tito Afura se le quiere salir de la línea Mel, es llamado de la corte o es llamado al Ministerio Público. Cada vez que Tito Afura le hace algo ahí, o algunos diputados, Mel llama a Joel Zelaya, mira, hazme esto. Mira, le dice a Rebeca Raquel Obando, a los 2 perros de Libre, y ahí va volado Tito Afura, sí, Mel tiene razón, ahí bajo abajo. Entonces, Mel no puede controlar a Salvador Narrala. Puede controlar a Yanni Rosenthal y a Carlos Flores, porque Carlos Flores es alero de Mel y tiene a Lizzy Flores allá en la ONU ganando miles de dólares, un buen puesto. Y ahí la tuvo Juan Orlando, porque Juan Orlando también era aliado de Carlos Flores, pero la bipolaridad que tanto critican en Salvador Narrala puede ser una piedra de tropiezo para Mel Zelaya. Y eso que tanto han juzgado, eso va a ser un beneficio que nadie lo ha visto. Entonces, ante ese panorama, lo irán a dejar, porque se había mencionado la semana pasada que lo querían inhabilitar. No, es que realmente Mel, imagínense, y es el asesor de Luis Redondo, el que puso esta demanda para inhabilitar a Salvador Narrala. El asesor de Luis Redondo, el mismo que fue arrestado el día que cayó la Agencia Técnica de Investigación Criminal del Congreso a secuestrar documentos para investigación de corrupción durante este gobierno, quien salió a pelear contra la ATIC siendo abogado, demostrando su ignorancia jurídica, oponiéndose a la autoridad debidamente en un proceso legal. Un abogado se opone a esto. Es tanto la burrada de estos fanáticos que siendo abogados no entienden el concepto de derecho y de justicia y se oponen a la ATIC, y este tipo fue arrestado. Este mismo sujeto que obedece a Mel y a Luis Redondo fue quien puso la solicitud de inhabilitación para Salvador Narrala. Obviamente él dijo que era de cuenta propia, pero eso es mentira. Él responde a intereses de los narcotraficantes que mandan el Partido Libre, porque el Partido Libre es un narcopartido. El Partido Nacional es narcopartido y el Partido Liberal es narcopartido desde Yanni Rosenthal. Por eso es necesaria la CICI. Necesitamos la CICI porque necesitamos un sistema de salud transparente. Necesitamos la CICI porque necesitamos un sistema de educación que cumpla con las expectativas para que los estudiantes puedan tener ese confort y se sientan tranquilos mientras reciben sus conocimientos. Y necesitamos caminar tranquilos por las calles, que no seamos asaltados, ya basta, y que las mujeres no sean tan asesinadas. Xiomara Castro, siendo mujer, ha sido la peor gobernante como mujer para el sistema de la mujer, con tanto femicidio. Menos de 24 horas están asesinando a una mujer en Honduras. Todos los días hay hasta 2, 3 mujeres asesinadas. Con la primer presidenta. Y Sánchez Velázquez, no, estamos bien, dice ese viejo. Él está bien porque él anda 20 guardaespaldas. Ellos están bien porque están robando a diestra y siniestra, pero el pueblo estamos mal. Pero todavía tenemos tiempo y tenemos que luchar por la venida de la CICI. Por eso, este lunes a las 8 de la mañana estoy invitando a toda la gente a que nos movamos y hagamos un plantón bajo el Congreso Nacional exigiendo la Comisión Internacional contra la Impunidad de Honduras
el próximo lunes 23 de junio, si no estoy mal con las fechas, a las 8 de la mañana, exigiendo a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Honduras. Pueblo unido convoca contra la corrupción. El lunes 23, ¿a qué hora? A las 8 de la mañana. Lunes 23 a las 8 de la mañana. Lunes 23 de junio a las 8 de la mañana en los bajos del Congreso Nacional. Cuando vengamos, porque vamos a una pausa, vamos a hablar lo que usted dijo de Salvador Narrala, el riesgo que corre, pero si usted recuerda, la semana recién pasada en lo que es Colombia, tuvo el atentado a su vida uno de los precandidatos a la presidencia, Miguel Uribe. ¿Correrá el riesgo Salvador Narrala de ese tipo de atentado? Vamos a hablar de esos temas al retornar de la pausa. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, de profundizar la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país, y en este caso la CICI tiene que ver con nuestro país, de un organismo internacional al que se le está solicitando asista técnicamente para poder disminuir la corrupción en nuestro país, aunque en el actual gobierno no hay ningún acto de corrupción. Entonces no se necesita la CICI. Norman Mondragón. En Honduras hay actos de corrupción y por eso necesitamos la CICI. Necesitamos la CICI, es urgente que venga la CICI. CICI ya. Necesitamos la CICI. Y la necesitamos porque simplemente el sistema judicial no está respondiendo a los intereses de justicia del pueblo hondureño. Rebeca Raquel Obando, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que ha defendido a grandes narcotraficantes y está emparentada con un gran narcotraficante condenado en Estados Unidos. Rebeca Raquel Obando, que está emparentada a su marido, lógicamente, también ha sido parte de la extorsión en el Poder Judicial. Entonces, no podemos esperar justicia de alguien que es corrupto. Y entonces tenemos que importar justicia, como dicen algunos analistas. Tenemos que traer justicia al exterior porque nuestra justicia está amañada, está viciada. Aquí quien pague más, a ese van a dejar libre, aunque sea un gran corrupto, como pasa. Tanto ladrón que está libre ahorita. Durante el gobierno de Mel, que se esperaba algo de justicia, al contrario, les están dando sobreseimientos definitivos a un montón de ladrones. Casa por cárcel a gente joven. ¿Cuántas mujeres están presas por robarse algo? Un poquito, una tienda. Y les dieron casa por cárcel. ¿Por qué el privilegio de darle casa por cárcel, por ejemplo, a Rosa Elena, de la mujer de Pepe Lobo, que se robó más de 50 millones solo en la cuestión de zapatos de niños, uniformes escolares, tanta cosa, que son crímenes repudiables, porque eso no es un delito, eso es un crimen. Robarle a un niño es un crimen, robarle a todo el pueblo es imperdonable, pero Mel Zelaya les ha perdonado a todos, porque Mel Zelaya lo único que le interesa es controlar el poder. Y si él controla los sobreseimientos definitivos, él controla a los delincuentes a quien les da estos sobreseimientos. Y una de ellas es Rosa Elena de Lobo, otro es Tito Afura, otro es Gianni Rosenthal, y tanto pícaro de los dos partidos, del Partido Nacional, del Partido Liberal, y mediante decreto de amnistía para el Partido Libre, porque los delincuentes de Libre, a través del decreto de amnistía, se dan baños de pureza, como Enrique Flores Lanza, que parece sonso ahí. Ajá, y la mujer es encargada en la corte, es una de las magistradas de la corte. ¿Cómo no vamos a estar? ¿Cómo no se va a aplicar el decreto de amnistía imparcialmente si uno de los delincuentes beneficiados con el decreto de amnistía, la propia mujer se lo ofreció y se lo aplicó? Por eso, Libre tiene que derogar el decreto de amnistía y la inmunidad parlamentaria, pero no tocan esos puntos en un madrugón. Yo quiero ver un madrugón de Luis Redondo con diputados suplentes aprobando la venida de la CICI y derogando los decretos de pacto de impunidad, mal llamado decreto de amnistía, la inmunidad parlamentaria y la estética que pide la venida de la CICI, como es la seguridad y todo esto. Lo que sí no necesitamos es ninguna ley especial por la venida de la CICI, no la necesitamos. Eso solo fue otra forma de dilatación que metió la Pichu, porque sabemos cuál es el procedimiento en el Congreso Nacional. El plan de Mel es hacerse ver como un héroe. Nosotros queremos la CICI, presentamos un decreto y la oposición no quiere. Ellos quedan como héroes
la oposición quedan como villanos y al mismo tiempo la Sisi no viene porque no es aprobada en el Congreso. Eso es parte del juego político que los hondureños inteligentes saben. La Sisi no viene porque Mel no quiere. Porque si Mel quiere, solo llama a Joel Zelaya y le dice: Joel Zelaya, emitímele un requerimiento fiscal al jefe de bancada del Partido Nacional y otro al jefe de bancada del Partido Liberal. Y ya está. Solo hacen eso y tenemos la Sisi en un segundo. ¿Por qué? Porque Mel controla los partidos y los controla a través de Joel Zelaya y de Rebeca Raquel Obando. Si Mel quiere, la Sisi mañana mismo está acá, pero como él no quiere, no está la Sisi. ¿Cómo se eligió a Joel Zelaya? Un día antes Tito Afura fue requerido a la corte. Fue gran escándalo, todos los medios en la corte que Tito Afura. Al siguiente día teníamos fiscal. Al siguiente día se requirieron a diputados del Partido Liberal en esos días. Fue todo un complot de desfiles de ladrones sinvergüenzas en esa corte. Vamos a tener que hacer un programa con nombre y apellido de cada uno de esos miembros que usted menciona, con toda la tablita, y aquí se los prometo al público. Sería bueno hacer un programa específicamente prácticamente por nombres, para dar detalles de la situación, valdría la pena. Pero antes de continuar con la Sisi, me gustaría a mí saber lo que yo le pregunté antes de irnos a la pausa. Usted mencionó que aún con los entuertos que tiene Salvador Nasralla, es el que probablemente traería la Sisi a Honduras en un posible gobierno los próximos 4 años. Pero ante esa situación fue incluso amenazado la semana pasada para inhabilitarlo. No podrán tener estos la decisión en un momento dado de hacerle lo que le hicieron a Miguel Uribe en Colombia. ¿Cómo lo analizaría usted en ese sentido? O sea, si le tienen miedo a alguien, le quieren hacer por diferentes ángulos. De diferentes trincheras. Pero al ver que no le pueden hacer por este lado, ¿tendrán otras opciones como esa? Mire, aquí en Honduras, Mel Zelaya controla los 3 poderes. Entonces, y controla el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y el Tribunal Superior de Cuentas. Allá en Colombia, el partido oficialista, el que está en poder, no controla los poderes. Entonces no le queda más. Si no puede presionar a través de los otros poderes, le toca agarrar armas de fuego y mandar a matar a los opositores. En Honduras, Mel no necesita hacer eso. Mel es un tipo descarado. Él controla los poderes. Con que mande un mensaje a los del Consejo Nacional Electoral, inflen las urnas para Rixi Moncada, ya está. Aunque esa vieja nadie la quiere por ladrona, pero ella va a ganar si Mel quiere. Y no es necesario matar a los opositores, solo es pagar los suficientes millones a los que están en el Consejo Nacional Electoral, a los que cuentan votos, a los escrutadores, a todo el mundo. Hasta Roosevelt Hernández, que es parte del harén de Mel Zelaya, solo le suelta sus millones. No es necesario matar. Mientras que en Colombia todavía se puede consentir que hay gente honesta y por eso no pueden sobornarlo. Entonces toca matar al candidato opositor. Pero en este caso todavía no vamos a llegar a eso porque Mel controla los poderes. Mel lo que quiere lo hace, y lo hace porque Mel Zelaya es Joel Zelaya y Rebeca Raquel Obando son perro fiel de él. Y cumplen sus órdenes a cabalidad porque en Honduras nunca ha existido independencia de poderes. Entonces, Salvador no va a sufrir ningún atentado. Ahora, lo que sí puede esperar es que aunque Salvador quiera la Comisión Internacional contra la impunidad de Honduras, su partido no se lo permita. No sabemos qué clase de diputados del Partido Liberal van a pasar a ser gobierno legislativo el próximo año, no sabemos. Y si esos son de la línea de Yanni Rosenthal, que automáticamente son la línea de Mel, hasta ellos mismos se van a oponer a traer la Comisión Internacional contra la impunidad, porque hay muchos dinosaurios liberales ahí que siempre se alinearon para sacar la Masi. No van a permitir que venga la Sisi. Y Salvador puede querer la Sisi, pero ¿qué tal si sus diputados no la quieren? Entonces, ahí podemos decir que Salvador estaría de manos atadas, aunque él tuviera la buena intención. Entonces, por eso no podemos culpar de un todo a Salvador si a un caso él llegara a tener poder, si sus diputados él no los manda. No los manda. Y quien manda a los diputados liberales, por lo menos los dinosaurios, es Yanni Rosenthal y Mel Zelaya. Son los que los mandan. Porque si no le obedecen a Mel, los diputados liberales, requerimiento fiscal. Eso es todo. Así los controla Mel Zelaya. Yanni ocupa pisto.
Aunque dicen, Suyapa Figueroa denunció que antes llegaban los camiones de Proval debajo del Congreso, al sótano, y ahí repartían millones. Ahora dicen que Mel reparte los millones en el Banco Central, allá van a traer el pisto, allá lo cita y allá a puerta cerrada despachan a todo el personal o lo citan a medianoche y reparten los millones. Así dice Suyapa Figueroa que es el modus operandi de Mel Zelaya, es que en el Banco Central sobornan a los diputados, que allá figuran cachurecos, liberales y los propios de Libre, ahí van a traer el billete al Banco Central y Juan Orlando se los llevaba al sótano. Juan Orlando era envío express, ahí abajo del sótano, ahí repartía el pisto. Mientras que Mel lo reparte en el Banco Central. O sea... Pero si usted se fija, en la parte de abajo del Congreso Nacional creo que no hay cámaras. Y en el Banco Central hay cámaras desde antes de llegar al Banco Central, dentro del Banco Central y en esas zonas. ¿Qué le cuesta a Mel? Así como apaga las cámaras de casa presidencial cuando se droga y se embola con Milton Benítez, Carlos Zelaya, que ahí amanecen fondeados y con los mocos salidos de la droga, y exigen que ningún empleado o alguien use cámaras para que los vaya a grabar y ventilar eso. No, hombre, ellos tienen el poder. ¿Qué son las cámaras? Las apagan. Si las cámaras están apagadas, pueden 1000 cámaras, pero si están apagadas. No, pero si le interesa tenerlas encendidas para dejar las pruebas de a quién le dio, para tenerlo también del cuello. No le interesa porque eso es un arma de doble filo, porque es él dándole pisto para sobornar para algo a su favor. Entonces está echando el clavo. ¿Y a quién se los está dando? A aquellos. Entonces es como contraproducente. Es contraproducente porque así como puede ser a favor, puede ser en contra. Entonces es mejor no tener ese riesgo. Además que si está sobornando es algo a favor de él, que lo van a aceptar. Entonces no tendría razón. Eso es inconcebible, pues realmente. No necesariamente tenga que ser él el culpable. Pero, ¿verdad? O sea, lo importante es que tengan a alguien agarrado. Mire, en Honduras, que no lo pueden dejar respirar. Mire el capitán que presenció cuando vino el Chapo Guzmán a Honduras, que anduvo con Héctor Zelaya, el que anduvo en el avión donde el Chapo andaba en Honduras, es el capitán. A los días de haberse reunido con el Chapo, que él fue testigo, que era seguridad de Héctor Zelaya, como era el hijo del presidente, fue asesinado. Ahí lo esperaron y fue. Usted busca la noticia del capitán, la seguridad de Héctor murieron misteriosamente después de la visita del Chapo a Honduras porque no querían testigos. O sea, todos los que estaban de seguridad. Es que murieron. Misteriosamente la seguridad de Héctor Zelaya en el tiempo cuando vino la avioneta murió. Busque la noticia que muere capitán al salir de él. Él era el seguridad de Héctor Zelaya, porque eran niños de mami y papi y andaban en su seguridad. Y él murió. Él fue testigo porque andaba ahí. Entonces ellos murieron. El único que sobrevivió fue el jefe de investigaciones de ese narcoavionazo que se perdió allá y ahora es asesor de Mel Zelaya, que yo soy muy mente corta, soy bien olvidado. Ahora yo quiero que el pueblo hondureño entienda, los que están gobernando son narcos. Los que están gobernando son corruptos. Los que están gobernando tienen el poder de un madrugón y hacer que los diputados suplentes voten a favor de la avenida de la Sisi. Así como Luis Redondo comete arbitrariedades a usurpar curules de diputados de la oposición para aprobar leyes a su favor, así puede hacer Luis Redondo para aprobar la avenida de la Sisi, usurpando curules de la oposición para que venga la Sisi. ¿Por qué Luis Redondo usurpa posiciones de parlamentarios con diputados suplentes de su partido para aprobar decretos que benefician a ellos? ¿Y por qué no hace lo mismo para que venga la Sisi? ¿Por qué están haciendo tantos shows diciendo, la oposición no quiere? Es cierto, la oposición no quiere porque son ladrones iguales, son ladrones. Pero hagamos un madrugón, diría Luis Redondo, ¿no quieren la Sisi? Bueno, a las 2 de la mañana citados todos, ustedes van a ocupar los curules y van a votar a favor de la Sisi, así como hicieron con los 3 préstamos del CAP, de la Corporación Andina. Así como hicieron con Joel Zelaya para que sea fiscal. Entonces, ¿por qué no hacen eso? ¿Por qué sí para leyes, por ejemplo, sacar préstamos para la campaña de Rixi sí hacen madrugones y sí usurpan curules, pero no para que venga la Sisi? O sea, los que les conviene quebrantan la ley, los que no les conviene no quebrantan la ley. Que hasta yo les agradecería si yo escucho a Luis Redondo, oye, en la madrugada vamos a hacer que venga la Sisi, hasta yo voy a echarle porras a Luis Redondo. Así sea a la 1 de la mañana, dicen, vamos a aprobar la Sisi hoy en madrugón. Y si no va la oposición porque no quiere la Sisi, vamos a poner los suplentes a votar. Mire, Luis Redondo, un aplauso, Norma Mondragón tirando porras, que vea a Luis Redondo abajo del Congreso. Aunque con la investigación de la Sisi, Luis Redondo es el primero en ser judicializado porque es un gran pícaro.
Pero yo apoyaría un madrugón. Pero no, los madrugones están dando para préstamos para la campaña Rixi. Entonces, ¿por qué no hay madrugón para la Sisi? Por lo que acaba de decir usted, entonces. Porque ¿cómo él va a querer perjudicarse que venga esta comisión en contra de la impunidad y la corrupción si uno de los afectados va a ser él, como dice usted? Por supuesto, es que a él le cae el guante, pues. A él no se puede permitir. Entonces, en conclusión, va a ser imposible que venga esa comisión. Además, si viene la Sisi, sería un resultado para la democracia hondureña efectiva, porque va a develar los casos de corrupción emblemáticos de los que sean baños de pureza, como son los delincuentes de la refundición socialista. Pero afectaría la campaña de Rixi. La Sisi hubiese sido la derrota inminente del Partido Libre. Y las actuaciones de ellos están develando la situación que está pasando Honduras actualmente. ¿Usted cree que en este caso, con lo que acaba de decir, Rixi Moncada pueda ganar cuando la población hondureña se está muriendo de hambre? Democráticamente Rixi no va a ganar, pero estamos en Honduras donde Mel Zelaya está preparando el terreno para un fraude electoral. Ya hicieron un ensayo el 9 de marzo, donde fueron cómplices las Fuerzas Armadas violando el artículo 272 de la Constitución que les obliga a custodiar, proteger y transportar las urnas. Esto fue un ensayo. Mel Zelaya, otra cosa, la contratación de una empresa de dudosa reputación en temas electorales. La avería de los datos detectores biométricos. No servían. Un montón no servían. Otros no sabían usarlos. Otros aparecieron dañados en las esquinas de los basureros. Entonces, otra cuestión que todo el mundo está viendo es que en Honduras existen aproximadamente más de 100,000 guardias de seguridad en Honduras. Ante tanta inseguridad, los negocios están contratando seguridad privada. Pero ¿cuál es el peligro para la democracia? Que hayan más de 100,000 guardias de seguridad, 100,000 civiles, y que estas empresas respondan a intereses del gobierno, porque estas empresas muchas están operando ilegalmente, con permisos ilegales, con violaciones a derechos laborales y hasta violaciones de derechos humanos a los guardias, porque estas empresas, los dueños de estas empresas son coroneles, y el día que haya un fraude electoral, porque lo va a haber con Rixi Moncada, Mel se está encargando de eso, van a contratar seguridad privada y los van a uniformar para andar masacrando opositores, como hizo en Venezuela, como hicieron en Cuba, que uniformaron civiles pro gobierno, pro dictadura. ¿Y quiénes son los más idóneos para andar un arma y atacar a la oposición? Son los oficiales de seguridad, los guardias. El gobierno va a contratar las empresas de seguridad y el gobierno necesita tener a los dueños de las empresas de seguridad de su lado, por eso no les interesan los guardias. Así que ahorita en Nicaragua Daniel Ortega creó su propia con guardias de seguridad, un tipo de armada. En Venezuela los guardias de seguridad, el gobierno contrata a las empresas de seguridad porque no se dan abasto los policías. Entonces usted no sabe si el que anda uniformado ahí es realmente un policía o es un guardia de seguridad contratado por el gobierno para ser fuerza de repeler manifestaciones. Y eso es el proyecto que se tienen ahorita. Por eso le están dando tantas largas a la ley de guardias de seguridad. Están incentivando a los guardias, pero no la aprueban. Escuche bien, están enamorando a los guardias, a los oficiales de seguridad, que viene una ley que es que no necesitan ley los guardias. Ya el Código del Trabajo establece los derechos laborales para todo mundo y no se están cumpliendo. ¿Cuál es la diferencia entre el Código del Trabajo y un decreto que beneficie los derechos laborales de guardia? No hay ninguno. Ahí están todos contemplados y no se están cumpliendo. Entonces, ¿qué están haciendo ahorita? Están tratando de enamorar a los oficiales de seguridad porque son más de 100,000 y solo los oficiales son más de 100,000, son 100,000 votos. Y esos están casados y tienen hijos y son la mayoría mayores de edad. Entonces estamos hablando de muchos votos. Y son la fuerza represora. ¿Y la policía solo son 25,000 según lo que como 20,000 y tanto, y las Fuerzas Armadas 52,000 por ahí. Pero hay más gente armada. Que son las que no votan. Estamos hablando de que pero las privadas, es que ya me puso más preocupado usted, porque entonces significa que tendría la Policía Nacional, el Ejército Nacional y las empresas de seguridad a favor del gobierno. ¿Y de quién son las empresas de seguridad? De las Fuerzas Armadas. ¿Cuántos coroneles generales son dueños de empresas?
Todos los generales son dueños de empresas de seguridad. Y cuando el gobierno venga en la junta de comandantes y no dictamos refuerzos, ahí mandan a hacer 20,000 uniformes y los vamos a dar a los oficiales, a los guardias de seguridad de mi empresa. Así es. Y no lo estoy inventando, así lo hizo Nicaragua, así lo hizo Venezuela, así lo hizo Cuba, uniformar. Como prepararse para una guerra civil, el gobierno se prepara contra el pueblo. Les ofrece beneficios, les ofrece, pero no les cumple a los oficiales de seguridad. ¿Y quiénes son los dueños de esta empresa? Por eso ahorita están indulsando a los oficiales de seguridad. Sí, pero eso que pasó tanto en Venezuela y en Nicaragua, eso, toda la gente que utilizaron, porque fue utilizada para hacer eso, esa gente se está muriendo de hambre. No tiene ningún beneficio, ni ellos ni sus familias. Literalmente se están muriendo de hambre. Pues que esas son las consecuencias del socialismo. O sea, si nos ponemos a relatar consecuencias del socialismo, la primera es mentira, promesas incumplidas. Consecuencias, eso, primera, la gran consecuencia del socialismo, igual que del capitalismo, porque yo no defiendo ninguna ideología, es la corrupción. La gran consecuencia, y de la corrupción derivan falta de seguridad, falta de educación, falta de salud, porque la corrupción es el gran cáncer que abate Latinoamérica. Y la corrupción en cada país tiene nombre y apellido. En Honduras se llama Mel Zelaya. En Nicaragua, Daniel Ortega. En Venezuela, Maduro. Entonces, toda la corrupción en cada país tiene nombre y apellido. Tiene dirección, tiene código postal. Si usted quiere mandar un email a un corrupto, busque la dirección de Mel Zelaya. ¿Quién más? En Honduras, él es el que manda en Honduras. Él controla los 3 poderes del Estado. Y él con esos 3 poderes del Estado controla los partidos como el Partido Nacional y Liberal, que en el Liberal hay una piedra que es Salvador Narrala porque su bipolaridad está salvando ese partido. Porque él no va a ser marioneta de Gianni Rosenthal. Porque él le va a decir que sí voy a obedecerle, pero después en sus acciones no lo va a obedecer. Entonces la bipolaridad de Salvador Narrala es la piedra en el zapato para el mismo Gianni como para Mel Zelaya para controlar ese partido. Podrían tener más control a través de Luis Zelaya. Pero es lo que me preocupa, que le pueda pasar algo. Ya estamos a unos 3 minutos para finalizar. ¿Algo que quiera usted mencionar o profundizar? Solo decirle al pueblo hondureño que respondamos a los intereses de la patria, que no respondamos a los intereses egoístas y particulares, que pensemos en los demás. Si usted está bien, tiene trabajo, gracias a Dios, pero no sea empático. Preocúpese por su vecino que no tiene trabajo. Y si su vecino no tiene trabajo es porque el gobierno no está creando los factores necesarios para que haya más oportunidades de empleo. Y si el gobierno no está haciendo eso, ¿cómo va a llevar comida el pueblo hondureño? Porque la canasta está altísima y los pocos empleos que se encuentran son miserables. Entonces, también yo quiero adelantarle a las personas que nosotros tenemos algo pendiente, y es la corrupción en algunas instituciones del Estado. Y para mí, desgracia, la institución que debería defender la seguridad pública, la seguridad nacional y sobre todo de aquellos que somos más vulnerables al crimen, que somos los pobres, que no tenemos 20 guardaespaldas, son las personas que están más excluidas en el crimen organizado. Quiero recordar el caso del comerciante Franklin, el que fue asesinado en un hotel en San Pedro Sula. Franklin fue asesinado por un supuesto abogado Rolando, de apellido Sánchez, el mismo apellido del ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez Velázquez. El único policía que fue detenido, ese policía no mató a Franklin. Ese policía llegó al estado ahí y llegó a limpiar por órdenes de Franklin y por órdenes de la cúpula policial. Y es muy necesario que nosotros, por ejemplo, yo les creo que no sé si todavía tenemos tiempo, porque ya no fue o lo dejamos para después. No, dele. Yo quiero, ahorita solo permítanme que no estaba listo. Como no soy bueno para los nombres, voy a chepear aquí. Miren, Gustavo Sánchez Velázquez, el ministro de Inseguridad, porque no es de seguridad, que camina 20 guardaespaldas, está encubriendo a un subcomisionado. Él lo ha dicho en numerosas declaraciones. Él ha dicho que se está investigando a un subcomisionado, pero él no dice el nombre. Y el nombre de ese sujeto es Ramón de Jesús Ramos, el subcomisionado que está involucrado en el asesinato del comerciante Franklin. Este señor, Ramón de Jesús Ramos, es quien puso seguridad y eran 4 policías
son 4 policías los que andaban custodiando a Franklin. Exagerada la seguridad de Franklin. De Rolando, perdón. Rolando es el asesino, el abogado asesino, y Franklin es el comerciante asesinado. Pues Rolando andaba 4 oficiales. El día que se reúnen con Franklin en el hotel de San Pedro Sula, que Franklin llevaba 7 millones para terminar de pagar una propiedad que era propiedad del Estado, pues había sido incautada a través de las oficinas administradoras de bienes incautados, o ABI. Allí quieren robarle los 7 millones. ¿Qué hace el asesino? Rolando Sánchez sale del hotel, se va al carro de la esposa, a la Prado de la esposa del comerciante Franklin, y la entretiene. Incluso le dice a ella, tengo calor, San Pedro Sula es caluroso, y entra al carro, entra y está con la esposa con el aire. En ese momento la está entreteniendo mientras asesinan al comerciante Franklin. En ese momento no estuvo presente Rolando Sánchez, el asesino. Él se va a hablar con la esposa. Mientras incluso están sacando el cadáver. Los sujetos fueron a comprar bolsas de basura y en un carrito de sacar maletas meten al tipo. Incluso hay 3 videos donde se muestra donde sacan el cadáver del comerciante Franklin y se le ve la cabeza en una bolsa al hombre. O sea, ustedes se ponen, pero se le miraba la silueta de la cabeza en un carretillo, en los 3 videos del hotel. Después ellos se van y Franklin, Rolando le dice a la esposa de Franklin, le dice que regresan a la reunión. En eso la esposa recibe mensajes, supuestos mensajes del comerciante Franklin, que ya estaba muerto. Le dijo que se fuera para su casa hasta Tocoa, hasta Colón, y que se fuera para el hotel, porque el hotel donde fue la reunión no era donde estaban quedándose, sino en otro hotel que está junto al monumento a la madre de San Pedro Sula, cerca del City Mall. Le dice el supuesto mensaje de Franklin que se vaya para allá, que él tiene que ir a cerrar otros negocios y que es posible que más bien tenga que viajar y que ella se quede en el hotel ese día y que el siguiente día le escribe como a las 2 de la mañana, otra vez del número de Franklin, y le dicen, tenés que moverte para Colón porque mi abogado necesita una transacción y necesito que te vayas para allá. El mensaje, y la esposa se va para Colón. La esposa se va para allá todavía ingenua, porque era muy normal que Franklin se fuera a hacer negocio, entonces la despachó. Cuando ella llega allá, ya empiezan a sospechar los familiares, porque alguien les avisó de la sospecha, entonces ahí sí ponen la denuncia de lo que había pasado. A raíz de eso, de los familiares, porque los familiares son gente de dinero, y los familiares tienen contacto en la policía, y un policía les avisó a ellos de que se había dado ese hecho. Porque si los familiares no ponen denuncia, este caso hubiese quedado como que nunca pasó. Porque la policía quería encubrir eso. Y si salió a la luz fue por las influencias que tiene la familia del comerciante, porque tienen dinero. Y con dinero usted va, mira, te doy tanto y me decís si hay algún indicio de qué fue de mi familiar, y el policía da información con billete. Los familiares se enteraron de que habían asesinado al hombre, que lo habían sacado en bolsas, en un carrito, gracias a otro policía a quien le pagaron para que le diera información. Si no, ese caso queda impune. Así fue que se dio lo que sabemos en los medios de comunicación. Entonces, solo 3 policías 3 policías asesinaron y lo degollaron. Por eso había tanta sangre. Las pruebas de luminal lo revelaron. 3 policías degollaron a Franklin. Esos 3 policías eran parte de la seguridad de Rolando Sánchez. Y el policía que fue capturado no estaba en la escena. El policía era la seguridad de la mujer del asesino, de Rolando Sánchez. Eran 4 policías. Los 4 caminaban con el asesino Rolando Sánchez en sus negocios turbios, vendiendo propiedades de los ABI. Entonces, en ese caso, lo que hicieron ellos 3, junto con Rolando el asesino, al ir a botar por potreríos el cadáver y quemarlo, es que llaman al otro policía que está en una hacienda en Lloro. Allá tiene una hacienda Rolando, que a ver si ya está escondido, ¿eh? Allá tiene una hacienda Rolando Sánchez y allá vive con la mujer. Entonces el policía era el chofer de la mujer. Y llaman al policía para que se mueva al hotel de San Pedro Sula y vaya a limpiar la escena. Cuando llega el policía,
como ya los familiares habían pedido información, la policía ya estaba ahí. O sea, cuando él se baja, que llega con las toallas a limpiar la escena, fue donde fue capturado. Entonces, la complicidad del policía arrestado sí es cómplice del crimen. Lógicamente lo envían a limpiar sangre, ni bruto que fuera. O sea, fue a limpiar sangre porque sus jefes, sus compañeros mataron a alguien. Pero él no fue directamente uno de los asesinos. Ahora, de los 3 policías, Sánchez Velázquez, el ministro de Inseguridad, solo reportó 2 policías. El conductor, eran 3. El conductor, no hay requerimiento fiscal contra él. Son 3 policías. Hasta el momento en todos los medios solo figuran 2. Nadie ha hablado de un tercero. Y nadie ha dado el nombre que yo le acabo de revelar de el principal. No él es el principal, porque el principal está arriba, con Sánchez Velázquez. Ese que está ahí es el segundo al mando de esta banda criminal de policías. Y en la policía, ¿qué andaba haciendo ese sujeto si no era ni abogado? Y si no trabajaba para la Secretaría de Trabajo de Seguridad, ni para la OAVI, ni para el Ministerio, ¿por qué andaba tanta seguridad? Y el alto mando dice no saber nada. No, sí sabían, porque realmente sí trabajaba para ellos. Pero ellos, claro, se lavan las manos, se distinguen. Pero Sánchez Velázquez, el ministro de Seguridad, está encubriendo tanto al subcomisionado y está encubriendo a otro policía, a uno que fue conductor. Yo ya lo he dicho, son 3 policías los implicados en el degollamiento de Franklin Villeda. Y hay uno que solo llegó a limpiar la escena, que estaba en la hacienda con la mujer, y ese es el único capturado. Y Sánchez solo emitió 2 requerimientos. Bueno, no es él, ya sabemos que es Ministerio Público, pero es Sánchez, el del trance. Solo hay 2 requerimientos de 2 policías que supuestamente están en fuga, que lo que más pienso yo es que fueron asesinados. Eran cabos sueltos. Si fueron capaces de asesinar a un hombre rico como Franklin, no iban a asesinar a 2 policías del crimen organizado, o a 3. Tal vez ese tercero, el que no hay requerimiento fiscal, fue el que se encargó de matar a los otros 2, porque así funciona. Esta información no ha salido en ningún medio de comunicación. Entonces, así está el crimen dentro de la Policía Nacional de Honduras. Muchas gracias, Norman, por la información. Les recuerdo a todos ustedes que este programa realmente, aquí creemos que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en